Les quiero dar la bienvenida en el nombre de Jesús, donde se encuentren. Hay que cerrar nuestros ojos y hay que orar. Hay que darle gloria al Señor y hay que darle honor. Padre, venimos a tu presencia. Te glorificamos por quién eres y lo que eres en nuestras vidas. Padre, toca nuestros corazones. Aviva el Espíritu Santo adentro de nosotros, Padre. Padre, avívanos. Despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a tus siervos, Padre. Padre, que podamos regresar a tu palabra. Que podamos regresar a ti, Padre. Que, Padre, tu pueblo empiece a anhelar tu presencia. Oramos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, redarguya cada corazón. Y que cambie algo este día, empezando en el mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un tiempo ahorita donde reina la incredulidad, donde las personas tienen duda de quién es Jesucristo, cómo actualmente uno es salvo. En un tiempo donde la gente no quiere oír el evangelio correcto ya. No quieren oír que el Señor regresa. No quieren oír que tenemos que vivir una vida santa, tenemos que cambiar. No significa que seamos perfectos, significa que estamos en proceso de cambio. Y lo que ocurre durante este tiempo es que la gente, ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y quieren oír a personas que digan cosas que los hagan sentir bonito, que no que los hagan sentir que sean juzgados. Si decimos algo que es la palabra de Dios, aunque sea la palabra de Dios, ¿qué pasa? Es que la gente, ellos dicen que lo estamos juzgando, que estamos hablando de ellos. O dice, deja que el Señor se encargue de mí. Quiero decirte que todas esas excusas son buenas, pero de todos modos tienes que tú entender que la palabra de Dios es perfecta y verdadera. Y cuando la palabra dice una cosa, no importa lo que diga cualquier ministro, no importa lo que diga cualquier consejero, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier científico, o tus amigos, amigas, comadres, compadres. Y nosotros tenemos que empezar a guiarnos basado en la palabra. He venido a la conclusión que hay varias gente que no lee la palabra de Dios. Una conclusión que no es muy buena para decir para las iglesias de Dios. Que estamos oyendo lo que dice el predicador, oyendo lo que dicen en la televisión o el radio, pero no chequeamos la palabra. Y eso ha traído duda en los corazones de la gente. Vamos a ver unas situaciones. Vamos a Marcos 9, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Los discípulos habían salido y habían ministrado la palabra de Dios. Y lo que había pasado es que había una discusión y Jesús oyó y preguntó, ¿qué está pasando? Amén. Y un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Pues Jesús les dijo, gente sin fe. Amén. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que les pasa esto?, preguntó Jesús al padre. Desde que era muy joven, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ahí es donde quiero empezar. Si puedes. Y la situación es que ahorita estamos viviendo en un tiempo donde la gente piensa lo mismo. Si puedes.
Jesús puede ayudarme si puedes. Jesús, puedes ayudarme si puedes. Y lo que encuentro ahora es que la gente no entiende que Él sí puede. Cuando nos encontramos en situaciones que no podemos controlar, cuando nos encontramos que las situaciones en nuestras vidas están inundándonos, que hay suficientes viles que no podemos, hay enfermedades que posiblemente no podemos con esas enfermedades, son enfermedades malas o a muerte. Empezamos a preguntar, ¿sí puede? ¿Jesús verdaderamente puede? Especialmente cuando nos están diciendo que Él nos puede dar millones de dólares. Que podemos declarar y decretar nuestra voluntad en la situación y Jesús tiene que actuar. Y no actúa, entonces nosotros empezamos a dudar. Y empezamos a hacer la misma pregunta. ¿Sí puedes? Jesús le respondió y dijo, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Quiero ahí aclarar algo. Todo es posible si tú lo puedes creer en tu mente. No es todo es posible si tú lo puedes decretar o declarar. No es todo es posible si tú le prendes velas a un ídolo. La gente tiene un gran problema. Ellos pueden creer en un ídolo, en una estatua que no puede ver, oír ni hablar. Pueden creer en lo que dice un hombre. Pueden creer en lo que dice una religión. Pueden creer en lo que dice un científico. Pero no pueden creer en el Hijo de Dios. Todo es posible en Cristo. Él puede sanar enfermedades. Él puede arreglar tu vida. Él puede remover demonios, adicciones y resolver todo tipo de problema interno. Él puede resolver las cosas que están perturbando tu mente. Pero tú tienes que creer. El padre clamó, sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Esa es mi oración muchas veces. Le he orado y sigo orando. Jesús, ayuda donde yo no creo. Donde yo veo una cosa y no puedo creer. En el siguiente paso, ayúdame a creer. Cuando veo las situaciones que están más grandes que lo que yo puedo de mis habilidades. Donde ya no puedo creer que Dios puede hacer algo. En vez de dudar, digo, Señor, ayuda. Incredulidad. Lo que este Señor, este Padre hizo era admirable. ¿Quién de ustedes viendo a su hijo sufrir o a su hija sufrir no va a estar desesperado? Este hombre estaba desesperado. Había oído de los milagros de Jesús. Había oído que había un hombre de Galilea que podía resolver situaciones, que podía echar demonios, que podía sanar a los enfermos. Y él trajo a su hijo. Y al ver que los discípulos no podían hacer nada, pensó que Jesús era igual que ellos. Pensó que no podían. Por eso dijo, si puedes. Pero este hombre hizo la única cosa que nosotros no hacemos. Dijo, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Muchos de nosotros no entendemos
que el Señor no requiere una grande fe. Que el Señor no requiere que tú seas un superhéroe en la fe. Vamos a Mateo 17:20. El Señor es digno de alabanza. Misma historia, diferente perspectiva. Más tarde los discípulos 19 le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Si has notado, muchos de estos supuestos grandes hombres de Dios, grandes ministerios, los demonios no salen. Están obvios adentro de ese lugar, pero no salen. Los discípulos preguntaron, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Y él dijo, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada será imposible. Estás hablando de echar a una criatura supernatural de algo que Él ha tomado control de. Como humanos no tenemos el poder. Como humanos somos susceptibles a ser poseídos por el mismo demonio. Como humanos nos da miedo. Y ellos dijeron, ¿por qué no pudimos? Mira lo que dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Estaban correctos. Yo no puedo. Yo no puedo hacer nada. La única diferencia entre nosotros y el mundo es la presencia de Dios adentro de nosotros. Pero tenemos que creer en Él. Él dijo aquí, no tienen suficiente fe. La palabra fe es la palabra confianza. ¿Cuánto confías en Dios? Es fácil confiar en Él cuando todo está yendo bien. Cuando todo está saliendo perfecto, cuando hay dinero en el banco, cuando hay comida en el refrigerador, cuando hay trabajo, cuando todo está bien, todos los hijos, todos los amigos, todos están bien. Pero pasa una calamidad. ¿Cuánto confías en Dios? Cuando empiezan las cosas a destruirse alrededor de ti, ¿cuánto confías en Dios? Vamos a ver una historia más. La historia de Pedro. Vamos a Mateo 14. Estaban como a las 3 de madrugada los discípulos en un barco y había llegado una tormenta. Y Jesús caminaba en el agua y lo vieron y les dijo, no tengan miedo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. En medio de la tormenta, Jesús estaba allí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Aquí vemos que el Señor le dio autoridad a Pedro de caminar sobre el agua hacia Jesús. Ya había una tormenta. Ya había viento. Estaban luchando contra estas cosas en el barco cuando vieron a Jesús caminar. Y Pedro viéndolo dijo, si realmente eres tú. Cuando nosotros tenemos a Jesús, le decimos, Señor, si eres verdadero, toca mi vida. Te la entrego. Cámbiame, Señor. Y Pedro empezó a caminar supernaturalmente sobre el agua hacia Jesús.
Por ese momento se le olvidó la tormenta, se le olvidó el viento, se le olvidó todo porque su enfoque era en Jesús. Y empezó a caminar hacia Jesús. No le importó nada más. Versículo 30 dice, pero cuando él vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. La palabra, pero cuando él vio, la palabra vio, es la palabra blepo en el griego, que significa cuando él empezó a ver con su ojo natural, cuando empezó a sentir. Imagínate, todo esto ya estaba allí, pero su enfoque se había quitado de todos estos problemas y se había enfocado en el maestro. Y empezó a caminar en el agua. Pero de repente pensó en su mente, ¿qué estoy haciendo? Sintió el viento frío tocándolo y el agua pegándole por todas partes, empapándolo. Y se llenó de terror. La palabra dice así. Se aterrorizó. El miedo está en ti. El miedo te empieza a causar que dudes la palabra de Dios. El miedo comienza a pararte en tu caminar. Él se aterrorizó y paró allí en vez de seguir caminando, paró. Y empezó a hundirse. Cuando tú empiezas a parar y te pones a ver las situaciones alrededor de ti, se te olvida que tu enfoque es Dios. Se te olvida que tu enfoque es Cristo, que te dio la autoridad, que te llamó. En el principio queremos correr a Jesús. La experiencia que tuvo Pedro era maravillosa. Dijo, sí, Señor, eres tú. Y él empezó a caminar. Empezó a tener experiencia con el poder de Dios y los milagros. Y estaba caminando en una fe supernatural que muchos de nosotros nunca vamos a experimentar. Pero empezó a dudar. Empezó a paralizarse con temor. Dios es bueno. Amén. Tomás, otro discípulo, después de la crucifixión, donde se dispersaron todos los discípulos, estaban reuniéndose en cuartos escondidos por miedo. No estaba allí cuando el Señor se presentó. Y dijo, si yo no puedo meter mi dedo en el lado y ver esas manos y poner un dedo ahí, no creeré. Pero en Juan 20, 27, 29 dice la historia, cuando Cristo lo vio, le dijo, pon tu mano en mi lado. Ve, aquí están mis manos. Me puedo imaginar que el Señor le enseñó las manos y estaban hoyos donde debían de estar palmas. Y le enseñó la herida en el lado. Y le dijo, vamos a leerlo. En Juan 20 y 29. Voy a leer esta última parte. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Juan 20 y 29. Entonces él le dijo, ¿tú crees porque has visto?
Vamos a ir para arriba un poquito más. Vamos a leerlo el todo, 27 al 29. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costada. Ya no seas incrédulo. Cree. Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Nosotros somos esos benditos que creemos en Él sin verlo. Creemos que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quien murió para tomar todos nuestros pecados. Creemos que Él, por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio, somos salvos. En el versículo de Juan 3, 18 y 19, leemos todo el tiempo lo bueno. Vamos a leer los 18 y 19. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. La palabra es aquí confianza. Para todo el que tiene confianza en Él, ya ha sido condenado, no hay condenación, disculpen. Para todo el que tiene confianza en Él. Pero todo el que en Él no tiene confianza ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta es la condenación. Se basa en lo siguiente. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Qué vemos aquí? Que esta gente desde el principio rechazaron ese don. Por eso les llaman incrédulos. ¿Amén? Nunca tuvieron confianza en Él. Tuvieron confianza en sus riquezas, confianza en la ciencia, confianza en los métodos de religión, pero nunca tuvieron confianza en Jesucristo. En Apocalipsis, amén, habla de quién no va a entrar. Vamos para allá. Apocalipsis 21, 8. Amén. Dios es bueno. Dice, pero los cobardes y los incrédulos, voy a parar ahí, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. La incredulidad te causa para caer a la última, al juzgamiento. La incredulidad causa que tú te alejes de Dios. Causa que tú rechaces ese don. Gloria a Dios. Romanos 10:4. Gloria a Dios. Dice como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. El King James, se los voy a leer un poquito diferente. Dice, Cristo es el fin de la ley para los justos que en Él creen. Cuando tú crees en Jesús,
cuando tú pones toda tu confianza en Jesús. Amén. Algo diferente pasa en ti. El precio de todos los pecados que has hecho son pagados en esa cruz. La fe, creer en Él, es tú recibir ese regalo y ser salvo. Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La confianza demuestra la realidad de lo que esperamos. La confianza es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora hay que cambiarlo. Si esto es verdad, entonces la duda y la incredulidad demuestra la realidad de lo que no esperamos. No cambia. Porque aunque creamos o no, Cristo existe. Aunque creamos o no, Él regresa. La diferencia es que la confianza en Él, la fe en Él, es que tú has recibido ese don con gozo. La incredulidad, la duda, es que tú lo has rechazado. Puedes ser un cristiano en la iglesia. Puedes estar hasta el ministerio. Puedes hacer tú un montón de cosas. Puedes estar caminando como Pedro en el milagro. Puedes estar caminando, pero de repente cosas pasan que nos causan que dudemos. Que nos causan que nosotros no entiendamos o no creamos. El pueblo de Israel, viendo los milagros, viendo todo lo que estaba pasando, viendo que Dios los sacó de Egipto con poder, caminando en los milagros en el desierto, donde las rocas les daban agua, donde los codornices venían a él, donde una nube los protegía del sol, donde la columna de fuego los protegía de noche, aún no creían. Aún no creían. Amén. En Marcos 16:16 dice, el que en él cree es bautizado y será salvo, pero el que no cree será condenado. Estamos viviendo en una época bien crucial. En toda la época de la humanidad, esta época es bien importante. ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Porque estamos viendo el cumplimiento de profecía como nunca antes. Pero al mismo tiempo estamos viendo que hay un enfriamiento bien grande en la iglesia. Dice, porque la maldad incrementará, el amor de muchos se enfriará. Y me preocupo. Porque basan creer en Cristo con tener multitud de seguidores, con tener personas que los halaguen, con tener riquezas, con tener a Dios como un genio en la botella que te da todo lo que tú quieres. Creer en Jesucristo requiere que nosotros nos entreguemos a Él. Requiere que le creamos, en el que tengamos confianza que Él nos está llevando por el camino correcto, aunque nosotros no estemos confortables, aunque nosotros no veamos qué está pasando, no entiendamos lo que está pasando, tenemos confianza que Él nos está llevando por el camino correcto, porque las tribulaciones y las situaciones que estamos pasando nos están refinando, están quitando las cosas que no le agradan a Él. Tenemos confianza de que en este camino Él está con nosotros.
Tenemos confianza que Él sabe lo que es mejor. Pero no podemos hacer el error de Pedro y voltear y ver todas las circunstancias, muchas de ellas que ya estaban allí, y empezar a dudar. Pero Pedro hizo algo. Dijo, sálvame, Señor. Viendo todas estas cosas, viendo que se estaba hundiendo, viendo que ya no podía más, dijo, sálvame, Señor. Y no lo dijo quedito, lo gritó. Y lo que dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cristo sabe lo que es mejor para nosotros. Pedro, viendo que se estaba hundiendo, tuvo lo suficiente inteligente de decir, Señor, sálvame. Y ahora quiero terminar con esto. La fe que Cristo está hablando, la fe como una grana de mostaza, es tan chiquita que la punta de una pluma es el tamaño de esa semilla. Y Pedro tenía menos fe que esa. Tenemos muchos ejemplos buenos de fe en el libro de Hebreos. Hablan de un romano que ni siquiera era judío, que vino a ver a Cristo porque su hija estaba enferma. Y Cristo, su palabra, dijo que todo estaba bien. El romano dijo, ni siquiera tienes que ir, nomás di la palabra. Cristo dijo, no he visto tan grande fe. Nomás dilo, Señor, y está hecho. Mi oración para ti, mi oración para mí, es como el Padre que le dijo a Jesús, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Que Dios te bendiga.